Qué gusto volverlos a saludar. Mi nombre es Ciro Pérez y hago parte del equipo de Change Americas. Hoy en nuestro capítulo 50 de Change TV tenemos la gran fortuna no solo de celebrar 50 episodios, cada uno de ellos con información de valor, invitados fascinantes, pero además con actualidad sobre temas de cultura, cambio, desarrollo organizacional, transformación. Este capítulo lo hice realmente muy especial y es que varios de nuestros clientes están atravesando profundas transformaciones. Las preguntas del día a día de ejecutivos, no solo del equipo de gestión humana, sino también del negocio, son más o menos las mismas. Ciro, ¿cómo podemos hacer para que la transformación pueda ser efectiva y se reduzca el drama? Así que vamos a hablar hoy de un tema maravilloso, porque si logras desarrollarlo en tu organización, estoy seguro que vas a lograr tener transformaciones más efectivas y más ágiles. Vamos a hablar precisamente de cómo crear zonas seguras. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dice Google? ¿Qué dice la literatura? ¿Y qué dice la praxis? Bienvenidos. Me di a la tarea de preguntarle a Google qué entendía por zonas seguras. Y me llevó por un camino que, aunque me lo habían contado, no lo había estudiado. Y es precisamente la investigación llamada Proyecto Aristóteles que desarrolló Google, tratando de responderse a la pregunta, ¿qué es un equipo de alto desempeño? Así que en este episodio, capítulo 50, vamos a tener la oportunidad de conversar acerca de cuál es la salsa o la receta secreta que plantea Google para desarrollar esos equipos de alto desempeño. Y vamos a conectar precisamente las conclusiones de esta investigación con lo que hoy quiero enfatizar. Y es que crear zonas seguras no solamente es ciencia, también es arte, es parte mística, pero también se puede estudiar. Vamos a arrancar precisamente contándoles, o más bien preguntándoles, ¿qué es para ustedes? ¿O qué es para ti una zona segura? Cuando hablamos de zonas seguras, ¿a qué te imaginas? ¿Te imaginas un ring de boxeo o te imaginas un espacio en el cual todo es color de rosa? Tal vez ninguno de los dos, ¿cierto? Porque en el trabajo y en la vida siempre van a haber pesos y contrapesos. Y es que si no tuviéramos contrapesos, o en su defecto, personas que pensaran distinto a nosotros, alguien sobraría. Si todos pensáramos exactamente iguales, no tendríamos la posibilidad de tener democracia. Si todos pensáramos iguales, simplemente habría autocracia y simplemente que dirija el que sea. Porque al final, todos pensamos iguales. Pero la verdad es que tenemos libre albedrío. Y al tener libre albedrío y capacidad de discernimiento, pues no vamos a estar de acuerdo muchas veces. Por eso, cuando empezamos a hablar de transformar una organización, vas a encontrar que el 5%, no más de ello, serán los grandes innovadores. Dicen las investigaciones que tan solo un 10 o 12% serán esos early adopters o adaptadores tempranos. Pero la gran masa, más del 60% en la distribución normal del cambio, son personas que definitivamente prefieren ser observadores, ser seguidores y no necesariamente quemarse, como decimos en el argot popular, porque es que transformar una organización implica un costo político. Por eso las personas que lo lideran o que hacen las veces de líderes transformacionales tienen que tener mucha seguridad. Pero además de tener una propia seguridad y su propia autoestima, es necesario crear precisamente zonas y ambientes en los cuales los demás también tengan esa seguridad. Por eso vamos a profundizar sobre este concepto de zonas seguras para que al final del episodio tú mismo desarrolles criterio o estés de acuerdo y, por qué no, en desacuerdo a los expertos. Precisamente voy a arrancar por hablar de Google, una compañía que tiene actualmente 60,000 empleados y que seguramente tú y posiblemente la mayoría de los que trabajamos hoy en día observamos Google como una de las best practices, definitivamente referente en muchas cosas. Seguramente hará muchas cosas buenas y otras no tanto, pero se ha dado la tarea a través de la analítica y de sus algoritmos de poder responder a preguntas tales como ¿qué define un equipo de alto desempeño? Así fue como empezó el proyecto Aristóteles. De hecho, el proyecto Aristóteles, que fue publicado ya hace un par de años, se dio la tarea de entrevistar a más de 200 líderes al interior de Google y, cómo no, a más de 180 equipos, observándolos a través de un proceso etnográfico que le permitía precisamente tratar de resolver más bien la pregunta, ¿cuál es la característica que hace un equipo de alto desempeño?
Como muchas cosas en Google basada en datos, se dieron a la tarea de resolver la primera y más importante de las cuestiones. ¿Será que existe un patrón en las personas o en las relaciones interpersonales que determina sí o sí un equipo de alto desempeño? La primera conclusión fue fascinante y es que lamentablemente no existe un único patrón. Pareciera que hay equipos que son muy ambiciosos, hay equipos que son muy reflexivos, hay equipos que son muy determinados, hay equipos donde hay mucho más conflicto, hay equipos donde celebran las vacaciones, las navidades y, cómo no, celebran cualquier evento, incluso la celebración de llegada de mascotas. Así tal cual lo dice el informe de Aristóteles. Por eso fue tan interesante tratar de encontrar patrones, porque parecía al inicio que el proyecto no llegaba a ninguna parte. Pero cuando no encuentras un patrón, en sí mismo es un patrón. Sin embargo, con el pasar de los días, las entrevistas, el análisis, tratando de identificar un equipo de alto desempeño como aquel equipo de personas o grupo de personas que logran consistentemente alcanzar un resultado, se descubrió que sí existía una fórmula secreta, o tal vez una serie de características que determinan un equipo de alto desempeño. Lo primero que encontró, y curiosamente Google definió como un elemento fundamental en un equipo de alto desempeño, les va a costar, o más bien les va a parecer curioso, es que todo se reduce al tiempo. ¿Cómo así? Al tiempo. ¿Qué se imaginan ustedes? Simple. Cuando hablamos de que todo se reduce al tiempo, es que cada una de las personas del equipo tienen el mismo tiempo para poder debatir, discernir, cuestionar en un ambiente, por ejemplo, una reunión sobre los temas en cuestión. Me parece interesante que Google haya entrevistado y haya utilizado la inteligencia artificial para llegar a una conclusión que parece sentido común. Cuando las personas tenemos la posibilidad de, independientemente de la jerarquía, tener el mismo acceso al tiempo para ser escuchados y ser propositivos, empieza a ocurrir un fenómeno que llamaremos posteriormente la seguridad psicológica. Así que te hago este pequeño test. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, o más bien, has tomado tiempos y movimientos, de cuánto tiempo duras tú si lideras un equipo conversando? Tal vez no te has dado cuenta, pero cuando tomas la palabra posiblemente no la sueltas y eso empieza a generar asimetría. A partir de hoy te hago una invitación. Toma tiempos. De hecho, cuando leí el proyecto Aristóteles, me di a la tarea de repensar la manera como estoy liderando equipos. Toma tiempos y date cuenta quiénes posiblemente se toman la palabra y posiblemente afectan la zona segura. Lo segundo que se descubre en el proceso es que cuando todas las personas tienen esa sensación y además el derecho y el tiempo equidistante, equitativo, para poder conversar sobre las problemáticas, los retos, los desafíos, celebrar, por supuesto, se produce lo que Google llama la inteligencia colectiva. Vamos a una breve reseña de lo que es la inteligencia colectiva. Imaginémonos por un momento que para resolver un problema, como dicen los ingenieros, al menos respondemos 5 veces por qué estamos o no logrando un resultado. Si esos 5 porqués los dice cada una de las personas que hacen parte del equipo, podremos empezar a generar precisamente un tejido. Ese tejido es lo que llama Google la inteligencia colectiva, en donde la suma de 1 más 1 no es 2, sino 4, 6, 8, 16. Es donde empieza a crearse lo que es muy raro entender, pero es más fácil comprender en el día a día, la famosa sinergia. ¿Alguna vez se había puesto a pensar qué es la sinergia? ¿Será que se puede observar? Pues para Google definitivamente sí, porque la sinergia es el resultado de un equipo de personas altamente competentes que se suman sus saberes y haberes entre sí para llegar a mejores definiciones o mejores ejecuciones. Así que el tiempo, la inteligencia colectiva y miren el tercer elemento, la sensibilidad social. Durante muchos años, y como se los conté en el capítulo 49 de Change TV, que por cierto los invito a que lo vean o lo escuchen en Spotify, en YouTube o en alguna de sus redes sociales preferidas, tuve la oportunidad de conversar un poco sobre una herramienta italiana que se llama 6 Seconds y de la cual tuve la oportunidad de conocer ya hace varios años gracias a un gran amigo, Camilo Pérez.
En esta famosa investigación de Six Seconds empecé a entender lo que era la famosa sensibilidad social. Pero vamos hoy a explicar más que qué es la sensibilidad social. Vamos a tratar de entender qué no es la sensibilidad social. Google encontró que las personas que sufren de alexitimia, así como lo suena, así como lo oyen, alexitimia, es precisamente una capacidad, o más bien una incapacidad, que tienen algunas personas para identificar y describir los sentimientos propios y ajenos. Es como si tú tuvieras la incapacidad de poder determinar o definir si una persona está estando triste o está alegre o está excitada o está emotiva o está de muerte lenta, como decimos en Colombia. Interesante empezar a estudiar si realmente hay personas cercanas que tengan características parecidas a esta incapacidad. Porque, en otras palabras, cuando una persona tiene autismo social y tal vez le cuesta mucho e incluso no le interesa conectarse con las emociones de los demás, empieza a ocurrir que las personas al interior del equipo no se sienten seguras. Es por eso que el proyecto Aristóteles de Google descubrió que la sensibilidad social, esa característica innata del ser humano y de otros mamíferos que gracias a sus neuronas espejo y zonas particulares del cerebro capaces de reconocer emociones, nos hacen no solo ser humanos, sino que además nos permiten evolucionar como tal. La sensibilidad social está basada precisamente en el concepto que todos los que tenemos la capacidad de reconocer patrones emocionales, somos capaces, cómo no, de ser, por ejemplo, más empáticos. Piénselo por un momento. Si usted es capaz de reconocer sus propias emociones y las de su equipo, podrá generar entonces las emociones correctas para los espacios correctos. No siempre hay que generar una emoción de felicidad. Hay momentos donde hay que generar emociones de estrés. De hecho, el eustrés o el estrés del bueno es una condición que se sugiere debe tener cualquier equipo de alto desempeño. Porque cuando un equipo no tiene ese estrés de generar resultados, se vuelve literalmente un equipo de bajo desempeño, con poco interés de mejorarse a sí mismo, de superar sus propios grandes objetivos. Por eso es que la sensibilidad social es fundamental, no solamente para determinar cuándo es mejor callar, porque tal vez la emoción está enloqueciendo el equipo, o cuándo es mejor incitar a la acción. Así que si empezamos a construir este capítulo 50 de Change TV, nos encontramos con que lo que determina un equipo de alto desempeño es, como lo vimos anteriormente, esa suma de inteligencias que da la inteligencia colectiva, la posibilidad que todos tengamos acceso a poder opinar, proponer, discutir, y adicionalmente a la sensibilidad social, que podríamos determinar no es otra cosa que ser capaces de proponer, determinar, medir, entender, comprender las emociones tuyas y la de tu contexto, es decir, la de tus compañeros de trabajo. Ahora bien, con todos estos elementos, definitivamente Google llega a una conclusión maravillosa, y es que la salsa secreta es la suma de estos elementos previamente dichos, llegando a una definición que hoy vamos a denominar zonas seguras. Las zonas seguras entonces definitivamente son espacios psicológicos en los cuales las personas nos sentimos conectados, nos sentimos capaces, nos sentimos aprendices, nos sentimos parte de, es decir, incluyentes. Es tan interesante este tema de las zonas seguras que se han escrito libros dedicados exclusivamente a este tema. Pero para poder generar zonas seguras es importante que los individuos tengamos lo que se denomina seguridad psicológica. Es decir, la seguridad psicológica es al individuo como las zonas seguras son a los equipos. Lo repito, la seguridad psicológica es al individuo como las zonas seguras son a los equipos. Pues entonces, si eso es así, empecemos por entender qué es una zona segura. Una zona segura, y particularmente la seguridad psicológica, es la creencia que no serás castigado ni humillado por hablar duro, o como dicen en inglés, speaking up, decir las cosas como son, las ideas, las creencias, los cuestionamientos, las preocupaciones, los errores. Alguna vez, trabajando en una gran compañía colombiana, Ecopetrol, tuve la oportunidad de escuchar a un líder de esta compañía que decía, levante la mano. Y todos levantábamos la mano, los miembros del equipo.
Y nos pedía responder, nunca se me va a olvidar, no hay protesta sin propuesta. Desde ahí, todos mis equipos los invito a que cada vez que quieran proponer, propongan. Pueden cuestionar, por supuesto, pero propongan. Pueden plantear sus inquietudes, pero propongan. Pueden hablar de los errores, pero propongan. Cuando hablamos de seguridad psicológica, no se trata solamente que yo pueda poner las situaciones difíciles en la mesa, porque si de criticar se trata, ganaríamos el premio Nobel o el premio Oscar. Lo difícil es criticar, pero además de eso proponer. Sin embargo, todo arranca por esa sensación, vamos a hablar de esa sensación psicológica, que no tendrá repercusiones el hecho que yo plantee algo en lo cual no estoy de acuerdo. Ahora bien, ya es una convicción personal, y si bien el proyecto Aristóteles no lo plantea con determinismo, yo soy un convencido que así como toca estar hablando de lo que no está funcionando, hay que resaltar lo que estamos haciendo muy bien y compensar, porque si todo el tiempo estamos solamente pensando en lo que no sale bien, nos llenaremos de pesimismo, y el pesimismo reduce definitivamente la capacidad productiva. Por eso es que liderar equipos, desarrollar equipos de alto desempeño, es un arte, es una ciencia, es una capacidad que si todos la tuvieran, pues literalmente todos llegaríamos al mismo resultado. Pero como hacer equipos de alto desempeño es una habilidad, hay algunos que lo logran más que otros. Ahora bien, volvamos entonces a esto de la seguridad psicológica y de las zonas seguras. Les voy a hacer un pequeño test de 7 puntos. Y en la medida que vaya comentándolos, quisiera que se respondieran si al entorno de su equipo actual, en su familia o en su trabajo, con su líder, su jefe, con sus pares, con sus compañeros, está ocurriendo o no está ocurriendo dicha afirmación. Al final, los invitaré a que hagan un balance si realmente hay zonas seguras donde están trabajando. Primer punto. Cuando cometes un error en el equipo, a menudo se lo toman en su contra. Como decía el famoso libro Los 4 Acuerdos de Miguel Ruiz, la gente se lo toma personal. Cuando estamos conversando sobre una situación de un error, las personas personifican las conversaciones. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que estamos hablando sobre un indicador del Balance Scorecard que no se cumplió. Imaginémonos que alguna persona del equipo manifiesta que estamos cometiendo múltiples errores para cumplir el resultado. Imaginémonos que el gerente comercial, imaginémonos que el resultado es el indicador de ventas, por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando alguien dice que no estamos cumpliendo el indicador de ventas? ¿El gerente comercial se lo toma personal? ¿Prefiere no hablar de ello? ¿Cuestiona el hecho de que esos temas se hablen en público? Si eso es así, no tienes una zona segura. Número 2. Los miembros de este equipo pueden plantear problemas y cuestiones difíciles. Algo que he ido aprendiendo a lo largo de los años, y créanmelo, me cuesta enormemente, es ver el vaso medio vacío. Tal vez porque mi estructura mental, genética, psicológica o la suma de muchas me hace preferir ver el vaso medio lleno. Soy por definición un optimista, como diría Martin Seligman, el famoso gurú de la psicología positiva. Sin embargo, con los años he entendido que cuando no me doy a la tarea de ver los riesgos, simplemente puedo estar perdiendo toda parcialidad y capacidad de ver más allá de simplemente las cosas bonitas, y eso afecta o genera asimetría en mi manera de liderar o gerenciar una organización o un equipo. Por eso es importante provocar conversaciones sobre situaciones difíciles. Los americanos lo llaman los high stakes. Y es que poner las cosas difíciles en el asador es cuestión de valentía, de coraje, pero también de autoestima. Porque cuando no se hablan de las cosas difíciles, no quiere decir que no las haya. Solamente o simplemente es que no te las están contando a ti. Número 3. Las personas de este equipo a veces rechazan a los demás por ser diferentes. Tremendo tema tan complejo. Hoy en día estamos hablando de la equidad, de la diversidad, de la inclusión. Nos encanta hablar de esos temas. Pero ¿qué ocurre cuando llega una persona completamente disruptiva, que piensa totalmente distinto a ti en un equipo o en un proyecto? ¿Te gusta? ¿Te gusta promover? ¿O por el contrario te sientes agredida o te sientes afectado?
¿Preferirías que todos pensaran exactamente como tú? Lo que podríamos llamar una logia. Bueno, pues honestamente, creo que es de las cosas más difíciles. Ahí no quiero venir a darme las de experto, porque honestamente a mí también me ha costado enormemente superar los desafíos de personas que piensan distinto a mí. Pero ahí está el reto. Por eso, la mayoría de los procesos de innovación o cultura de innovación nos invita a tolerar las diferencias. Las zonas seguras definitivamente lo necesitan. Número 4. Es seguro arriesgarse en el equipo. Cuando una persona se ha arriesgado a proponer ideas locas, ideas fuera de la caja, pensar en otras cajas, son vistos de mala manera, se piensa que están rompiendo la zona de confort y por ende podrían estar afectando, por ejemplo, a los jugadores de poder o jerarquía. Es muy importante invitar a la gente a que se arriesgue, que piense distinto. Cosas tan simples como invitarlos a que hablen en otro idioma en las reuniones, para que no solo suelten la lengua, sino que empiecen a buscar la manera de arriesgarse un poco más. En los pequeños detalles están las oportunidades de arriesgarse. No siempre tiene que ser la gran idea de millones de dólares. Pueden ser cosas tan simples como sentarse en un sitio distinto para proponer cosas diferentes con personas distintas. Número 5. Es difícil pedir ayuda a otros miembros de este equipo. Ese es uno de los elementos que afectan las zonas seguras. Y es que yo no tengo tiempo, eso no es conmigo. La famosa pimponería o el ping-pong, ¿no? Donde todos nos tiramos la pelota el uno al otro tratando de sugerir que yo no soy el responsable. Cuando en mi organización Change Américas alguien dice eso no es conmigo, literalmente me doy cuenta que no está alineado. Es de las respuestas que más me incomodan y que definitivamente en una zona segura afecta a todos. Decir eso no es conmigo es similar a manifestar que no me interesa el objetivo del equipo. Ahora bien, eso no quiere decir que tú tengas que hacer el trabajo de todo el mundo, porque posiblemente la idea es responder algo como esa responsabilidad de otra persona, pero con mucho gusto ayudemos a ver, o más bien, como dice Neil Armstrong, ¿cómo te puedo ayudar? Número 6. Nadie en este equipo actuaría deliberadamente de una manera que socave mis esfuerzos. Evidentemente todo al final se resume en la buena intención. Pensemos por un momento que ninguna de las personas de tu equipo tiene mala fe y que deliberadamente no vas a trabajar en tu contra. Lo que pasa es que a veces las personas tenemos dobles agendas y eso es muy complejo, porque las dobles agendas son aquellas en las cuales no soy lo suficientemente sincero, abierto y directo frente a lo que siento o pienso. Casi que me quedo callado esperando a pago por ver o yo se lo dije. Ese tipo de personas generan total inseguridad en las zonas y, cómo no, en los equipos. Por eso es importante partir de la buena intención y una recomendación. Crear reglas de juego es definitivo, porque las reglas de juego servirán para poder hacer un feedback o, cómo no, llegar incluso hasta expulsar a un miembro de un equipo. Las zonas seguras no son aquellas en donde todo puede pasar. Las zonas seguras son aquellas en donde las reglas de juego se respetan. Y para cerrar, número 7. Trabajando con miembros de este equipo, mis habilidades y talentos únicos son valorados y utilizados. Algo que he ido aprendiendo estudiando precisamente estructuras ágiles, estructuras líquidas, es la famosa investigación de los perfiles combo. Si no sabes de qué estamos hablando, te invito a que busques precisamente en agilismo en internet los famosos perfiles combo, perfiles pi, los perfiles T. Esta investigación, que ya tiene muchos años, se da a la tarea precisamente de resolver cómo, utilizando las famosas T, puedo armar equipos y puedo armar organizaciones basadas en conocimientos transversales y funcionales. Cuando empecé a entender los famosos perfiles T, me di cuenta que muchos de mis errores han sido tratar de que un problema lo resuelva solo un nivel de conocimiento. En otras palabras, si soy capaz de utilizar las habilidades y los talentos únicos de cada miembro de mi equipo, habrá un poco más de probabilidad de lograr mejores resultados. Esto no quiere decir que todo el mundo tiene que hacer de todo, ni que todo el mundo tiene que opinar necesariamente de todo. Pero, por ejemplo, la famosa frase 4 ojos ven más que 2 creo que es totalmente cierta. Por eso en una zona segura es muy importante aprender a desarrollar
test como assessment de competencias, perfiles de neurocompetencias, herramientas como el Enneagrama, maravilloso, tuve la oportunidad de conocerlo hace poco con una gran consultora, ¿cierto? El DISC, el MBTI, cualquier herramienta que te permita profundizar sobre esos talentos únicos, esas personalidades que nos hacen únicos, pueden ayudar enormemente a crear zonas seguras. Porque cuando entendemos esos elementos constitutivos del ser humano, es decir, sus talentos y sus particularidades al servicio del equipo, la zona segura crece. Entonces, para cerrar este capítulo, quiero llevarte a entender que en la medida que propendas, aunque esa palabra no me gusta más, no me gusta mucho, en la medida que apoyes, potencies las zonas seguras, vas entrando en las famosas zonas de aprendizaje, en donde se pueden hablar de los problemas y se incentiva a hablar de los problemas. Al fin y al cabo, la palabra problema a muchos no nos gusta, pero si cambiamos tal vez el significado de un problema por una oportunidad de mejora, tal vez suena un poco mejor. Andrés Bravo, que lo invité en el capítulo 48, diría algo así como el lenguaje es poder. Por eso los invito a que empiecen a crear zonas seguras, zonas de aprendizaje. Por cierto, tuve la oportunidad de leer un libro maravilloso que se llama Crucial Accountability. Maravilloso, se los recomiendo, búsquenlo en internet. En este libro se plantea una idea y es que las zonas de aprendizaje son la mezcla entre seguridad psicológica y accountability. Me gustó mucho ese concepto, el accountability como el arte de asumir la responsabilidad, de protagonizar el cambio, de no victimizarme, de no estar diciendo esto no es mío, o es que a mí no me pasa, o es que a mí no me entregan, o es que a mí no me entienden. El accountability es la capacidad precisamente de decir aquí estoy yo y soy capaz de resolver aunque sea difícil y aunque requiera de otras personas para resolverlo. Si a la accountability le sumamos seguridad psicológica, vamos a encontrar lo que llamamos la zona de aprendizaje. Entonces, conectemos los puntos. Si tenemos sensibilidad social, tenemos inteligencia colectiva, creamos seguridad psicológica, creamos zonas seguras, vamos a poder desarrollar un equipo mucho más poderoso. Vamos a poder crear precisamente una accountability. Si adicionalmente a ello, entonces empezamos a trabajar día a día sobre todos estos elementos, estoy seguro que van a lograr cosas maravillosas. Así que te dejo una tarea. Ya parezco profesor de maestría. Te dejo una tarea. Te invito a que te leas el libro Conversaciones Cruciales. Este libro, que ha tenido más de 4 millones de ventas, es uno de los libros que más me ha gustado a la hora de estudiar desarrollo de equipos de alto desempeño. En este libro vas a entender elementos fundamentales como crear zonas seguras, cómo poner temas difíciles en la mesa, cómo aprender a dirimir conflictos y manejar opiniones encontradas, cómo generar precisamente un coeficiente emocional para que los equipos tengan la capacidad y las personas de manejar situaciones difíciles, cómo poder crear precisamente zonas seguras para que no nos dé temor hablar de problemas, pero adicionalmente cómo generar acción para que no nos quedemos simplemente en sufrir y acobardarnos y muchas veces sentirnos impotentes, sino actuar y, cómo no, resolver. Mi nombre es Ciro Pérez y me ha gustado tener la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes. A partir de la próxima semana empezaremos la temporada 2 de Change TV con nuevos invitados, con nuevos conocimientos. Yo te invito que en este tipo de podcast o en este tipo de videos, cuando termines te hagas 2 o 3 preguntas. Acá te dejo las mías de este episodio. Primero, de 1 a 10, ¿consideras que eres un generador de zonas seguras o no? De 1 a 10, ¿consideras que tienes la capacidad de liderazgo para llevar a tu equipo a desarrollar seguridad psicológica? ¿Sí o no? De 1 a 10, siendo 1, no lo sé, Ciro, siendo 10, soy referente en América Latina. ¿Crees tú que tu equipo tiene la suficiente seguridad psicológica para no solo poner todos los problemas en la mesa, sino además ser accountable o asumir la responsabilidad de resolverlo? Te dejo esas preguntas para que en lo sucesivo, cada vez que veas un capítulo de Change TV,
siga siendo mejor profesional y mejor persona. Nos vemos la próxima semana. Me ha encantado compartir con ustedes. Y por cierto, un bonus track. Ya les hablé de conversaciones cruciales. También les hablé de Crucial Accountability. Pues esta compañía, Vital Smart, tiene un tercer libro que también me encantó. Crucial Confrontations. Léelos, te van a gustar. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Just let me be.